con toda esta experiencia de la pandemia están más de moda, pero tienen también sus problemas y sus dificultades. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, lo que me gustaría, lo primero, desearos que estéis bien, que vuestras familias estén bien y que, bueno, que estéis en esto que llaman la desescalada o la nueva normalidad, pues que estéis en la medida de lo posible recuperando, redescribiendo, descubriendo nuevas formas de enfrentar esta situación y tratar de buscar esa tranquilidad y esa paz y, bueno, recobrar la familia, los amigos. Y, bueno, todos aquellos que estéis viéndonos, pues vamos a hablar creo que de un tema, de un asunto que ahora estos últimos meses, pues bueno, pues ha cobrado mucha actualidad. Siempre ha estado ahí, pero en épocas de crisis, de dolor, de sufrimiento, la experiencia del duelo siempre, de alguna manera, aparece. Entonces, quería centrarlo en 4 cositas muy sencillas, ¿vale? Porque la idea que es, hago una pequeña introducción, unas pinceladitas sobre algunos aspectos que me parecen clave para abrir boca, para, bueno, pues de alguna manera persuadiros, invitaros para que abráis vuestras preguntas y tengamos un diálogo, ¿no? Un diálogo virtual y, bueno, desde este abrazo virtual que os mando, pues que de alguna manera conectemos con este tema. Entonces, tenemos como 4 puntos que yo quisiera centrarme. La experiencia de sufrimiento en situaciones de crisis, las pérdidas y la vivencia de soledad, el duelo y sus duelos y, de alguna manera, una propuesta un poco de luz, de esperanza, de ilusión, que es la aceptación, el sentido y la esperanza, ¿vale? Entonces, primer punto, la experiencia de sufrimiento en situaciones de crisis. En estos meses es claro que lo que hemos vivido en el mundo y lo que estamos viviendo, porque no nos olvidemos que estamos viviendo y en muchos lugares en el mundo que, bueno, pues que de alguna manera lo están pasando mal, hemos vivido una situación límite de la existencia, de la vida, una experiencia límite, como diría Jaspers. Una situación que nos amenaza, que no podemos controlar y que si tenemos recursos, al final nos agotamos. Y todo esto va, de alguna manera, a impactar en nuestro yo, en la persona que somos, en nuestro centro, en nuestra esencia. Y cuando, de alguna manera, vivimos la experiencia de un contagio, de una enfermedad, tenemos que protegernos en una situación de cuarentena, tenemos que estar metidos en casa para cuidarnos de nosotros y cuidar de los demás, o, como vamos a hablar ahora, perder un ser querido en estas circunstancias, de alguna manera esa experiencia de dolor, de sufrimiento, es como una gran ola que viene y que nos va a impactar, ¿no? Y entonces se desatan pensamientos, sentimientos, conductas, percibimos, sentimos, actuamos y, de alguna manera, vivimos y vivenciamos en nuestro cuerpo toda esa experiencia de dolor y de sufrimiento. Y ahí va a ocurrir lo que ya muchos autores hablaban ya hace muchos años con una experiencia de distrés emocional, de situación traumática, de crisis. Un momento de indignación, que es un sentimiento complejo de rabia y de miedo, es un momento de caos, de confusión. Lo que hay es una ansiedad confusional muy grande. ¿En qué consiste? No sé muy bien qué está pasando, por qué está pasando, un montón de información, las cosas no están claras y ahí, de alguna manera, quedamos atrapados en una serie de pensamientos, de sentimientos que son como intrusos, que son como ladrones que nos entran, ¿vale? Tenemos a mi madre en el hospital, tengo a mi padre que ha enfermado, me dicen que tiene que estar en casa, acaba ingresándole, nosotros no podemos saber, ir a verle, cómo estará, qué pasa, por qué, no nos dicen nada, llamadas, videoconferencias, pero cómo estará realmente. Entonces, y momentos donde, bueno, parece que hoy está mejor, a lo mejor no es tan grave, esto va a pasar. Entonces, quedamos fluctuando en esa sensación y en esa, de alguna manera, vivencia de indignación que pasamos por algunos momentos, de caos, de ansiedad, de miedo, momentos de intrusión, de obsesión, de rabia y momentos donde parece que, bueno, esto no es tan peligroso, hay que agarrarse a la esperanza, mientras hay vida hay esperanza. Entonces, pasar esos momentos de
de esa incredulidad, de esa negación, de esa vivencia intelectual de la situación, momentos de mucho dolor y muchos sentimientos y momentos donde esa ansiedad confusional pasa de esa ansiedad paranoide de desconfianza a una ansiedad más depresiva, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? No lo entiendo. Y aparece el conflicto. No sé qué está pasando, puede morirse y al final aparece el gran conflicto. No está, no va a volver, su presencia es imposible, mi padre ha muerto, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? No he podido estar con él y de alguna manera aparece esa situación traumática, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Vemos de alguna manera cómo aparece claramente esa situación de sufrimiento, esa angustia existencial, la imprevisibilidad, la incontrolabilidad y aparece lo que llamamos la impotencia, no puedo. Una sensación de desesperanza y sé que nunca podré. Una situación de incertidumbre, de confusión, de indefensión, haga lo que haga, nada va a cambiar. Y ahí aparecen un montón de mecanismos de defensa, formas de pensar, de sentir, porque a mí, porque Dios permite esto, soy culpable, tendría que haberle ido a ver, debía haber luchado más, debía haber sacado de la residencia. Entonces, si os dais cuenta, esa vivencia de pérdida, de lo que supone estoy triste porque él no está y no va a volver, y por qué estoy triste si no está, porque le amo, esa sana tristeza, aflicción, que de alguna manera surge frente a aquello que estamos perdiendo, que es alguien muy importante y muy significativo, va a estar rociado, va a estar aderezado, va a estar de alguna manera vivenciado desde esta situación crítica, de esta situación traumática. Y aparece la vivencia de la pérdida y sobre todo una sensación de soledad. Soledad entendida como nadie lo puede vivir por mí, ahora no lo puedo compartir con nadie, las personas no me pueden apoyar. Y es curioso porque esos ritos de luto, de despedida, esos ritos sociales, esos ritos simbólicos de compartir el dolor, de expresar el dolor, de poder estar con más familiares, no lo puedo hacer. Y la manifestación más espiritual del duelo no la puedo compartir. Entonces, el COVID, la enfermedad producida por el COVID, la muerte, nos lleva a ese virus que cierra las puertas de la vida hacia afuera y abre unas puertas hacia adentro y nos hace vivenciar una experiencia de dolor total. Me duele la vida, me duele mi yo, me duele mi persona, me duele el futuro, el presente, la sociedad, y ahí vivo esa sensación de soledad emotiva, no poderlo compartir, de esa soledad existencial, nadie lo puede vivir por mí, y entonces aparecen todas estas circunstancias. ¿Qué ocurre? De alguna manera nos damos cuenta que la persona tiene que aprender a vivir sin su ser querido, tiene que enfrentarse a la realidad de la pérdida y tiene que empezar a elaborar su duelo. ¿Cómo? Conectando con la realidad, tomando conciencia de que no está y no va a volver, haciendo suyo su dolor, nombrándolo, expresándolo, pudiendo compartir las emociones, pudiendo, darse cuenta de lo que ha ocurrido, para hacer esa tarea de aceptación y de expresión de sentimientos, que son las dos tareas fundamentales del duelo. Conectar con la realidad, conectar con mi yo y lo que eso supone. Pero en estas circunstancias de dolor y sufrimiento, a través de la pandemia, el aislamiento, el confinamiento, el no poder compartir, ese duelo se va a complicar. ¿Por qué? Ya no solamente por el hecho de la despedida, que seguramente después hablaremos de esto, de no haber podido estar allí, no haberle podido coger de la mano, no haber estado junto a él, sino todo lo que ha rodeado la muerte y lo que ha supuesto la muerte. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué pasó? ¿Por qué de esta manera? La rabia, tenía que haber hecho más, la culpa, van a salir un montón de sentimientos que van de alguna manera a ser sentimientos secundarios que no nos dejan conectar con el primario, que es la tristeza, que es el miedo, el vacío, la soledad, esa sensación de angustia por no tener al ser querido. Entonces, de alguna manera, ahí, ¿qué nos ocurre? Ahí es cuando más nos damos cuenta del papel y de la importancia que tiene una sana compasión. Sentir el dolor con otros, la solidaridad, el altruismo, la caridad, el salir al encuentro del otro,
¿Para qué? Para empatizar, ponernos en ese lugar de esa persona, adoptar su marco de referencia, pero sobre todo para que esa persona, relatando su historia, hablándonos de lo que siente, podamos de alguna manera hacer esa despedida que supone no el hecho ya del acto simbólico y el rito y el luto, que es compartir un funeral, una despedida, sino es que necesito hablar de mi ser querido, necesito compartirlo con los demás, necesito hablar de mi historia. Para poder aceptar, yo tengo que poner palabras al dolor, yo tengo que poder expresar ese dolor. Y ahí es donde aparecen esos vacíos, esa incomprensión, porque al final, ¿qué ocurre? Como hay tanta angustia, tanta confusión, nos duele tanto el dolor del otro, muchas personas dicen, bueno, no sufrió, tienes que calmarte, estuvo bien atendido, no pienses en eso, tienes que salir cuando puedas, tienes que comer, tienes que, en cuanto puedas, dar un paseo, tienes que hablar con tus hijos. Y entonces, de repente, hay un primer sentido, que es la necesidad de dar valor al fallecido, tomando conciencia que no está, pero poniéndolo en medio de las personas que amamos y dejándonos poder expresar el dolor, para después poder dar un nuevo sentido a la vida, recobrar la esperanza. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué esta nueva realidad, estos nuevos duelos dichos de esta manera, en estas circunstancias especiales, se complican y se pueden hacer patológicos? No tanto el hecho social de la despedida, sino todo lo que ha supuesto para mí no poder vivenciar, experimentar, compartir, expresar, poder estar con mi ser querido, cogerle la mano, cuidarle, acariciarle, tocarle, estar con mis hijos, tomar conciencia de lo que ha ocurrido, y toda esa realidad no la he podido vivir. Y ahora tengo que enfrentarme a una nueva realidad, no está y no va a volver, habiéndome perdido todo esto. Se parece mucho a los duelos que tienen que ver pues con situaciones muy traumáticas, pérdidas violentas, bruscas, repentinas, suicidios, un infarto, un accidente de tráfico, muertes muy repentinas. Y se parece en esto porque hay como un trozo de la historia que no he podido compartir y estar con otras personas. Entonces, este es, de alguna manera, esa introducción. Creo que he tardado como 12, 13 minutos, 14 minutos, porque quería abrir boca. Entonces, ¿qué os pediría? Si os dais cuenta, estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de crisis, de experiencia traumática, estamos hablando de duelo y estamos hablando de cómo recobrar la vida dando un nuevo sentido a mi existencia, cómo poder elaborar el duelo, cómo poder infundir esperanza en aquellas personas que han vivido una pérdida bajo estas condiciones. Si queréis ahora, quedo abierto a todo aquello que podamos utilizar en el diálogo en estos 45 minutos que tenemos por delante. Os propongo que sea un vis-a-vis virtual, un vis-a-vis relacional, pero si os dais cuenta somos seres en relación, en comunicación, y esta nueva metodología nos puede conectar unos a otros. Os pediría que si queréis hagáis preguntas y compartáis aquello que yo he abierto boca para que se mueva ahí un poco las neuronas y nos pongamos el relentí ahí a 100 y podáis compartir muchas cosas que queréis hablar o queréis exponer. Adelante, pues. Les recordamos que en YouTube hay un chat donde podéis ir haciendo vuestras preguntas y donde podéis ir explicándonos, pues bueno, muy bien. Tenemos la primera pregunta por Maribel. Roberto, ¿expresar repetidamente el dolor lo drena y ayuda o lo refuerza? Es una pregunta maravillosa, porque esto ha sido el caballo de batalla de la psicología cuando empezaban las psicoterapias hace más de 100 años. Liberar las emociones, poder poner nombre al dolor, reconocer, identificar, poner nombre, expresar, relatar la historia, contar lo que me ha ocurrido. ¿Es adecuado? ¿Es oportuno? ¿Puede ser bueno? Sí, pero no es suficiente. Hacer mío mi dolor y nombrarlo, pero tengo que también examinarlo, darme cuenta. No solamente es qué ha ocurrido, qué he sentido, qué estoy sintiendo, sino ahora que estoy sintiendo esto, no convertirlo en un sufrimiento mayor. Reconciliarme con lo positivo de la historia. Ha estado bien atendido, yo he estado unido a él, he intentado hacer todo lo posible para amarle y quererle.
Ahora que me doy cuenta que no está y no va a volver y que no he podido despedirme, la despedida no es un acto puntual. La despedida forma parte de toda una vida. Nos hemos amado, nos hemos querido, ahora te estoy queriendo. Hay algo que no se ha llevado la muerte y que puedo conectar con eso. En el relato, en el recuerdo, volver a cordis, corazón, recordar, en el relatar, en hacer un homenaje, aunque ahora sea virtual, en el poder compartir por los chats, por los WhatsApp, en el poder conectar de muchas formas de rituales, hacer una carta, pararme y decir, vale, es verdad, no estuve allí, pero siempre he estado allí, porque hay algo que de alguna manera la muerte, el sufrimiento, el no poder estar contigo no me ha quitado, el amor. ¿Cómo conectar con esa parte que no se lleva la muerte? Conectando lo más profundo de mí, yo sé que sé y siento que allá donde estés, tú me dirías esto, puedo decirte te quiero, gracias, perdóname, compartirlo con otras personas, recordar momentos, poderlo de alguna manera hablar con personas íntimas y de alguna manera ir transformando esa narrativa primaria traumática de una sana evitación, de un porqué, de una culpa, a una narrativa de, bueno, y ahora siento de alguna manera que te quiero, que siempre vas a estar conmigo, que me hubiese gustado decirte esto, pero sé que si te lo hubiera dicho, sé que de alguna manera cuando conecto contigo tú también me hubieses dicho esto, escribir cartas, despedirse, poner esa velita, poder hacer esa oración y de repente ir transformando esa narrativa traumática en una narrativa de decir, bien, ¿y ahora qué es lo realmente importante? ¿Existe otra posibilidad? Si él estuviera aquí, ¿qué me diría? Y ahora que conecto con el amor, ¿qué me pediría? Y ahora que hablo con mis hijos y hablamos de lo importante que fue para nosotros, ¿cómo podemos mantener viva su memoria con los nietos? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que tiene sentido? ¿Para qué seguir viviendo? Ahora que sé que no estás y no va a volver, ya asimilo la realidad y me acomodo y me pregunto, ¿cómo poder seguir viviendo? ¿Qué es para mí la vida? ¿Existe otra posibilidad? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a hacer? Si os dais cuenta, es ir pasando de esas emociones de rabia, angustia, pena, culpa, a emociones de te quiero, sé que hay cosas que no pude hacer, lo siento, perdóname, te perdono, sé que de alguna manera siempre vas a estar conmigo, ¿para qué vivir? Y de repente partir de un hecho incuestionable, la certeza, no estás, y es verdad. Y hay una parte de sufrimiento inevitable que lo voy a llevar toda la vida, pero hay una parte de ese sufrimiento que puede ser evitable. Como quiero cuidarme, expresar mis emociones, compartirlas, gestionarlas y de alguna manera cuidarme, pero cuidarme por homenaje a ti. Yo sé que sé y siento que si estoy así por ti es porque tú me importas. Y si me importas realmente y me quieres y yo te quiero, yo sé que siento que quererte también es vivir por ti, por los hijos, por la vida. Poder tomar conciencia de esto es pasar a emociones de esperanza, de sentido de vida, de perdón, de despedida. Con lo cual, si os dais cuenta, vamos transformando ese camino. Es un camino de sangre, de sudor, de lágrimas, de fatiga. Es un proceso. No es un 2, 3 ya. La aceptación en Santiago de Compostela, voy subiendo el puerto de Navacerrada, voy pasando por Segovia, por Ávila. O sea, el duelo es un proceso, una elaboración. Entonces hay que ayudar a la persona no solamente a drenar y a expresar y a compartir, sino también dar sentido al dolor y buscar sentido en el dolor. Hay algo que el sufrimiento no controla. Yo, desde mi libertad y mi responsabilidad, puedo conectar con algo muy poderoso, mi espiritualidad, mi capacidad de decidir cómo quiero vivir mi dolor, cómo quiero recordarte y cómo quiero compartir. Y si os dais cuenta, pasamos de emociones llamadas dolorosas o sufrientes a emociones más de esperanza. Espero que te haya contestado un poquito, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta, Roberto, auxiliadora Cano. Bueno, anteriormente nos han hecho una pregunta y ya la has medio contestado con esto. Auxiliadora Cano nos plantea, ¿cómo se puede lidiar con el sentimiento de culpa por no poder haber cuidado, por pensar que se le ha transmitido el virus? Bien. Tema de la culpa, Roberto. Bien. La culpa está muy presente. Hay algo que es muy importante entender. El duelo no solo es tristeza. El duelo es tristeza, miedo, rabia. El duelo es culpa. El duelo es indefensión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La primera tarea del duelo es aceptar. ¿Y aceptar qué es? Asimilar, dejar que venga, reconocer, darme cuenta, tomar conciencia.
de pensamiento, en el diálogo conmigo mismo y con los demás, sentir lo que estoy sintiendo. Y esto es muy importante. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué? No lo entiendo. Tendría que haber hecho. Yo tenía el virus, yo no lo sabía, se lo pegué a él. Yo tenía que haberme dado cuenta antes. ¿Por qué lo llevé al hospital? Me dijeron que lo metiera en casa, lo tuviera en una habitación, que no comiera no sé qué, que no tal, y después tuve que llevarlo al hospital, lo dejé en el hospital. Y yo lo tuve y se lo pegué y de repente, y si debería de, en el fondo, esa culpa, lo que está de alguna manera siendo un respiro de la tristeza y de la angustia, y esa culpa está funcionando como un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta culpa? Parar y, a través del relato de la historia, ¿qué ha ocurrido? Bien, vuelve atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué no tuviste? ¿Qué tuviste? En definitiva, te hubiese gustado, hubiese sido. Y ahora que lo sientes, ¿qué sientes? Y ahora que sientes esa culpa, ¿qué estás sintiendo? Y ahora que te das cuenta que te hubiese gustado, ¿qué suele ocurrir con las personas? Empiezan a llorar, empiezan a conectar con un dolor angustiante y desesperante, empiezan a manifestar la tristeza. Luego, esa culpa va a ir dando paso a la rabia y esa rabia va a ir dando paso a la tristeza. Hay algo que las personas que trabajamos en duelo desde hace muchos años descubrimos, que el duelo es un poco, acompañar a una persona en duelo, ayudar a una persona en duelo es un poco contranatural. Porque si tú dices, bueno, ¿cómo ayudar a una persona? Si tú le preguntas a un sanitario, ¿qué es para ti ayudar? Si le preguntas a un familiar, ¿qué es para ti ayudar? Pues ayudar es decirle que haga tal cosa, es quitarle el dolor, es curar, es aliviar, es drenar, es limpiar, es sanar. Entonces, ¿qué ocurre? En el duelo hacemos el camino inverso, porque para que lo asimile, para que lo asuma, se sumerja en el dolor, tú tienes que devolverle una y otra vez. Fue muy duro, te hubiese gustado. Ahora que vuelves atrás, ¿qué se te olvidó? Tendría que y debería de, sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Y te da rabia y la persona llora y llora. Y al final conecta con ese llanto y en el fondo la culpa va dando paso a un deseo no satisfecho. Me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido diferentes y más abundantes. Me hubiese gustado de alguna manera que las cosas no hubieran ocurrido así. ¿Por qué ocurrieron así? No tiene respuesta. Y ahora vamos a pasar desde esa culpa, esa rabia, a esa sana tristeza, al vacío y a la soledad y hacemos la siguiente pregunta. Como el por qué no tiene respuesta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice de esta manera? ¿Por qué no me di cuenta? Digo, ahora que te das cuenta que esa pregunta no tiene respuesta, a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar la pregunta. Ahora que las cosas fueron así y que me doy cuenta que pudieron ser de otra manera, ¿cómo puedo vivir esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y ahí viene el autoperdón, el conectar conmigo y llorar y entender que de alguna manera las cosas son como son, que no fueron de otra manera y duele. ¿Y por qué duele? Porque te quiero. Luego pasar de esa culpa a una sana tristeza, aunque nos parezca un poco esto contranatural. Y esto es muy importante. Yo creo que más o menos os puede ayudar. Y el relato y escuchar es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta por Anacleto Iglesias. Dice, ¿qué decir de las prisas? ¿Se hace cierto eso de que las prisas no son buenas a la hora de afrontar el duelo y la pérdida? Claro. Esta es una pregunta maravillosa, porque en el fondo, ¿qué nos pasa? Cuando vemos a alguien que sufre, en definitiva, el sufrimiento impacta también en el ayudante. El ayudante, el voluntario, la voluntaria, el acompañante, el familiar, le duele el dolor del otro. Entonces, yo quiero curarte, yo quiero aliviarte, yo quiero centrarme en el duelo como si fuera un problema. Tienes que aprender a vivir sin él, tienes que rehacer tu vida. Y quiero decirle cosas para desdramatizar, para quitar la pena. Y justamente lo que dice Anacleto es verdad, el duelo sigue de alguna manera otros parámetros. Para poder aceptar, tengo que hacer mío mi dolor, tengo que asimilarlo, dejar que venga. Para poder aceptar, tengo que asumir, colocarme frente al dolor, tomar conciencia del dolor, pasar de esa sana evitación
y pasar de esa hiperreflexión debería ir a una aceptación, a una resignación, primero, me doy cuenta, y no convertirlo en un sufrimiento mayor. ¿Y eso cómo se hace? Lo primero, prestando lo más importante, creando un espacio de encuentro, creando un espacio de hospitalidad, que en definitiva es una actitud que busca ese valor que es el cuidado del otro, el colocar el otro en el centro y generar ese espacio, y desde una sana empatía y desde una sana compasión, me duele tu dolor y ahora voy a intentar ayudarte a que tú te ayudes. Yo te ayudo, tú te sanas. Yo me coloco frente a ti y te hago de yo auxiliar, te ayudo, te presto mi yo para que tú reconozcas y pongas conciencia, pero eres tú el que elaboras el duelo. El duelo es inevitable, comporta un sufrimiento, es un largo camino, es una experiencia de aprendizaje. El duelo puede ser un proceso de maduración o de cronificación. Es el otro el que tiene que hacer su camino y nada puedo hacer para que vaya más rápido. Entonces, emplear una sana escucha, silencio, escucha, devolver comprensión, clarificar, ayudar a entender, hacer buenas preguntas. Todo esto requiere un tiempo, un espacio. Son dos biografías y dos soledades que se encuentran, la mía como ayudante, la tuya como ayudado. Y lo que manejamos es ese espacio de encuentro, donde el otro se deposita, confía, relata su historia y yo le ayudo a pensar, le ayudo a tomar conciencia. Y es curioso porque precisamente hacer el duelo es que duela y eso requiere un tiempo. El duelo es un proceso donde el yo va a utilizar grandes cantidades de energía psíquica, donde tengo que elaborar mi vida, reorganizarme, enfrentarme. Y cuando estamos hablando de duelos traumáticos, duelos complicados como este que estamos hablando, en estas condiciones, tengo que reestructurar lo que pienso, lo que siento y lo que hago, reelaborar mi vida, reorganizar mi vida y enfrentarme. Y eso requiere un tiempo de escucha, de paciencia, de silencio, de alguna manera darle al otro el protagonismo, darle permiso. ¿Para qué? Para que haga su camino. ¿Qué ocurre? Los ayudantes tenemos prisa porque muchas veces queremos ayudar al otro a que salga rápidamente de su dolor. Pero ese dolor, el otro necesita su espacio y su tiempo. ¿El tiempo todo lo cura? No. Necesito un tiempo para poder hacer esto. Es algo parecido como cuando hoy por la noche digáis, vamos a cenar. ¿Y qué vas a hacer de cena? Pues voy a hacer una tortilla de patata. Tú necesitas un tiempo para hacer esa tortilla, pero un tiempo donde rompas los huevos, batas los huevos, frías la cebolla si te gusta, las patatas, mezcles el huevo, le des vueltas a la tortilla. ¿Qué quiero decir? Necesito un tiempo, pero ese tiempo es un tiempo de elaboración, de pensar, sentir y actuar. En los primeros momentos del duelo es más cognitivo y afectivo. A medida que va avanzando el duelo es un más comportamental. Adaptarme a un mundo en el que no está, volver otra vez a ir a comer con los amigos, volver a ir al pueblo, volver a quedar con la familia. ¿Qué ocurre en esos momentos? No puedo, es muy duro, parece que le estoy viendo, no soporto ver su silla vacía, es que voy a su casa y no quiero entrar. Entonces es como, de alguna manera, me quiero apartar. Si utilizar una metáfora, para mí el duelo es como una habitación que al principio no quieres entrar, al cabo de un tiempo te metes dentro y no quieres salir, hasta que aprendes a entrar y a salir de tu dolor. Mientras tenga entendimiento, voluntad y memoria, siempre voy a sentir tu ausencia. Y esa ausencia se va a ser presente en muchos momentos. Ser capaz de tomarme una caña con los amigos dentro de unas semanas, sintiendo que a veces va a caer una lágrima porque me voy a acordar de ti, pero lo puedo compartir con mis amigos, puedo decir va por ti, y a veces no es tanto el salir, sino cuando vuelves a casa y tienes que abrir la llave, abres la puerta con la llave, entras y lo que oyes es esto. Silencio, soledad, vacío. Y ahí siento que no estás. Y en el duelo, debajo de la tristeza, lo que hay es una gran sensación de vacío y de soledad. Nadie puede vivir esto por mí. Soledad existencial.
angustia de la vida, angustia existencial, no controlo nada, no poseo nada, porque en el fondo decimos perder, pero en el fondo no hemos perdido nada, porque nunca hemos poseído nada. Sigo teniendo un vínculo contigo, sigo teniendo una unión contigo, aunque he perdido la relación contigo, pero tú sigues hablando dentro de mí, no con lengua, porque los muertos no tienen lengua, no como un fantasma, pero sí como un alguien que vive dentro de mí. ¿Cómo? En tu recuerdo, en todo lo vivido, en todo lo compartido, en todas aquellas cosas que hemos hecho juntos, en los lugares donde hemos estado, en las personas en las que hemos amado. Y hay personas, y esto es la propuesta que yo os hago, como yo y como otras muchas personas, que tenemos una espiritualidad. Hay dos tipos de espiritualidades, una horizontal. El amor existe, sigues presente en los proyectos, en mi vida, en los hijos que tenemos, en los nietos que compartimos, y cada vez que juego con los nietos y nos acordamos de ti y hablamos de ti, tú estás ahí, hay una continuidad espiritual, y hay otras personas que esa continuidad espiritual la colocamos en una verticalidad. No te has ido totalmente, solo has pasado al otro lado y ahora tu presencia sigue conectada a mí a través de ese amor que se va al Padre, a ese Dios, a esa divinidad. Tú sigues estando en ese otro lado. Yo sé que sé y siento que cuando lo siento, siento alivio. No te puedo oír, pero siento. Y esa es la esperanza. Parto de la certeza. No estás, no vas a volver, pero siento que estoy sintiendo que puede haber una posibilidad. Y te rezo, y te hablo, y te recuerdo, y conecto con todo lo tuyo. Si te das cuenta, todo eso lleva un tiempo. Y si yo quiero acompañarte, compañero, amigo, acompañar es permitir al otro que vaya haciendo su proceso y su camino, no es inducir al otro y decirle lo que tiene que hacer, es que el otro lo vaya descubriendo dentro de su corazón. Y a través de una sana escucha, de una empatía, a veces confrontando, ¿crees que esta es la manera? Es verdad, no digo que no, estás triste y entiendo tu tristeza y posiblemente yo estaría en tu situación haciendo lo mismo, pero ¿no crees que encerrándote en casa de alguna manera esta situación se va a hacer más dolorosa? ¿Qué crees que podrías hacer? ¿Qué te diría él? O sea, también el que te quiere te confronta. Pero esto es un baile, esto es un juego. Y esto todo que estamos hablando requiere un tiempo de maduración, de compañía, de aprendizaje, de comprensión. Por eso tengo que sostener y soportar el dolor del otro, y acogerlo y sostenerlo. Y también entender que conecta también con mi dolor y que yo también necesito expresar mi dolor y mi sufrimiento. Mirad, en estos días, acompañando a muchos sanitarios, hablando con muchas personas que han vivido también situaciones de mucho dolor, hemos acompañado a muchas personas aquí en la Fundación San José, mis compañeros que han hecho una labor, los auxiliares, el personal de limpieza, el personal de servicio espiritual, las enfermeras, los médicos, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisios que se han encargado de un montón de cosas. Lo malo de decir a todos es que ahora tengo que acordarme de todos los gestores, bueno, un montón de gente han intentado ayudar a otros. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues ahora estamos en un momento de cansancio, de agotamiento, de sano estrés. Hemos pasado por momentos de rabia, de indignación, de miedo, momentos de culpa, momentos de una sana esperanza, de una motivación extrema, y ahora estamos agotados y cansados. Entonces, a veces nos cuesta un poco entender el dolor del otro, estamos más irritables, descansamos mal, estamos deseando de alguna manera descansar. Por eso, si tú quieres ayudar a personas en duelo, es muy importante el autocuidado. ¿Pero el autocuidado qué es? Tomar conciencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué significa este sentimiento? ¿Por qué es tan terrible y horrible sentirlo? ¿Qué gano sintiendo de esta manera? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me ayuda? ¿Qué no me ayuda? Y después hay un autocuidado relacional. Tengo que estar con las personas que me aman, tengo que querer a otros. Uno ama en función, de alguna manera, como amado. Uno hiere en función de sus heridas. Y uno, de alguna manera, no va a dar lo que no tiene. Entonces, es muy importante cuidarte también, para dar tiempo al otro, para dar un espacio de hospitalidad. ¿Desde dónde eres hospitalario? Desde tu yo. Entonces, yo te digo, tío, tía, ¿cómo tienes tu yo? ¿Cómo invitas al otro a entrar
de alguna manera, en ese espacio de hospitalidad, en ese espacio de respeto, de encuentro, quién eres tú en el contacto con el otro. Si tú vas hecho una piltrafilla, llenos de miedos, de tristezas, tú en el fondo no estás con las personas y necesitas a las personas para hacer el bien. A veces hacemos el bien porque necesitamos a las personas. Entonces, si tú utilizas al otro como un taller de reparación de tu autoestima, si tú quieres que el otro se sane para tú sentirte bien, tú quieres de alguna manera hacer el bien porque así esto te sienta muy bien, y hacer el bien sienta muy bien, y hacerlo bien sienta todavía mejor, pero si utilizas al otro, pues vas a tener prisa, vas a tener mucha ansiedad para quitarle el dolor, le vas a interrumpir muchas veces, le vas a dar un sermón, le vas a moralizar y vas a decirle lo que tiene que hacer, porque en el fondo yo te curo, tú te sanas. No, en el fondo es yo me pongo en disposición de estar contigo, tú te reconstruyes y te sanas. Y al final es la relación. Tú vas a dar lo mejor de ti. Y esto es muy importante, ¿vale? San Camilo de Lelis echó del hospital a San Luis Gonzaga. ¿Por qué? Porque hacía penitencia, hacía ayuno, no dormía. Y entonces dice, no, tú vas a llevar a la habitación del enfermo como estás tú. Si tú en tus duelos no sanas tus duelos, no tienes un espacio de autocuidado relacional y de conciencia, pero después otro autocuidado también de tu cuerpo, porque en definitiva, ¿desde dónde se hace la relación de ayuda? ¿Desde dónde acompañamos? ¿Quién es la herramienta? Yo. ¿Y yo quién soy? Pues yo, mi cuerpo, mi manera de hablar, cómo me visto, cómo me relaciono. Y alguno puede pensar, bueno, ¿y si tú estás acompañando al otro y te echas a llorar? ¿Es un problema echarse a llorar delante de una persona que sufre unas muertes, que está sufriendo muchísimo? No. Lo que es un problema es llorar más que la persona que está en duelo. Entonces, si tú estás muy cansado, muy agobiado, no controlas los tiempos, te agota mucho, tu cuerpo te está mandando un insight, un eureka, un darte cuenta. Se enciende un pilotito. Entonces, sostén, observa, desactiva ese deseo de ayudar y activa un deseo de tomar conciencia, cognitivo, emocional, esa conciencia profunda del yo, conciencia del cuerpo y conciencia de las relaciones. Lugares que te nutran, personas que te nutran y actividades que te nutran para poder seguir ayudando al otro. Si os dais cuenta, he hecho un barrido, un montón de cosas, pues esa pregunta me pareció interesante para hablar de muchas cosas, sí, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta, la siguiente, bueno, yo creo que ya la has contestado, si quieres puntualizar algo más sobre esa pregunta, es darle demasiadas vueltas al dolor agota, pero ¿cómo pararlo? Nos la hace Juaní de Almendralejo. Ay, amiga, ¿cómo parar el dolor? Claro, cuando alguien dice cómo parar el dolor, entiendo que de alguna manera es un dolor muy lacerante, muy humillante, una sensación de traición, de abandono, de rechazo, un dolor que agobia, una hiperreflexión, una sensación continua de estar metida en el dolor. Ahí hay algo muy, muy bueno. Mira, hubo un señor muy famoso, para unos filósofo, para otros maestro espiritual y para algunos como yo, Dios. Se llamaba Jesús de Nazaret y él inventó la derivación. ¿Qué quiero decir inventó la derivación? La parábola del buen samaritano, para las personas que tenemos creencias espirituales y que nos confesamos católicos practicantes, pues es el paradigma. Iba una vez un señor en una furgoneta y iba a vender unos melones y se paró porque estaba hablando con una persona y con un comerciante y vio que estaba postrado en el suelo, tirado, una persona llorando, hecha polvo, porque había perdido sus seres queridos, porque le había pegado una tundra a la vida. Entonces esta persona le escuchó, le entendió y le comprendió. Se abajó, se puso a su altura, se puso en un lugar de respeto, de hospitalidad, de comprensión, le ayudó y le dio esa primera bálsamo que cicatriza las heridas. Una sana escucha, te reconozco, respeto tu historia, me hago cargo de tu dolor, te ayudo a pensar, pero veo que tu dolor es tan grande que esa primera cura no es suficiente
Entonces te subo a la furgoneta, te acompaño y te llevo a la posada donde está el posadero y te digo, le dejo aquí unas monedas y siga usted atendiendo a esta persona. ¿El posadero qué es? El centro de duelo de la Fundación Instituto San José, donde psicoterapeutas, psicólogos, ese amigo que habla fenomenal, ese sacerdote que tiene un don de gentes, ese hermano de la Orden de San Juan de Dios que está dispuesto a hablar contigo. Mira, ¿por qué no vas a hablar con Manuel? ¿Por qué no vas a hablar con Ricardo? ¿Por qué no vas a hablar con José, con María, con Manuela? Creo que te pueden ayudar. Y entonces, vete y haz tú lo mismo. Esta parábola moderna, transcrita en versión libre, un poco de Cristiano empecatado, lo que te viene a decir es, si estoy muy obsesiva, si estoy muy metida en mi dolor, a lo mejor la buena ayuda es que esa persona reconozca, que se dé cuenta que tiene un problema y que su dolor y su sufrimiento tiene partes de sufrimiento existencial inevitables, pero también tiene la manera en que lo vive, lo puede vivir de una manera patológica. Necesitas ayuda, Carmen, necesitas ayuda, Juan. Y a veces un voluntario, un hermano, una amiga, un compañero me ayuda. He venido a verte porque mi hermana no para de decirme que yo necesito ayuda. Yo no creo mucho en los psicólogos, ¿sabes? Yo no creo que me puedan ayudar. Total, ¿qué vas a hacer tú? Tú no me vas a traer a mi hijo. Sí, pero ya te lo está diciendo allí, ya te está expresando el dolor, ya se echa a llorar contigo y son las 4:10 y ha venido a verte. ¿Y eso por qué ha sido? Porque alguien bondadoso, cariñoso, altruista, empático, compasivo, hospitalario, le ha ayudado a que reconozca que tiene un problema. Y a veces ese sacerdote, ese agente espiritual, ese psicólogo, ese psiquiatra, esa voluntaria capaz de escuchar, pues puede ser un buen colchón. No nos olvidemos de una cosa. La inmensa mayoría de las personas afrontan su dolor y su duelo de una manera sana, natural y humana. Los psicólogos tenemos que comprender algo, que a veces nos ponemos muy intensos y somos muy orgullosos de nuestra profesión. El Homo sapiens sapiens, la mujer y el hombre, lleva milenios enterrando a sus muertos. Entonces, el duelo primero es de la familia, de los amigos. Cuando eso falla, atención primaria, tu médico de cabecera, si tienes alguna creencia, si tienes algún tipo de conexión con alguna iglesia, tu sacerdote, un amigo. Y si todo eso falla, tenemos la posibilidad de ir a los recursos. Entonces, una cosa es acompañar el duelo, otra cosa es estar al lado de la persona que sufre y otra cosa es dar counseling, asesoramiento en duelo y otra cosa es una terapia de duelo. Error. Los grandes investigadores del duelo nos han dicho, ojo, cuidado con que el duelo, el tiempo todo lo cura, al año y medio ya la persona está bien. Hay grandes investigadores del duelo que hablan que los duelos pueden durar 2, 3, 4 años y esto es normal. Pero si la persona está muy, muy, muy rota, a veces necesita un acompañante. Si estoy muy metida en mi dolor, eso quiere decir que necesito a alguien que me ayude a sacarlo. No sé si os he contestado también otras cosas, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta, Mercedes García Lobato. ¿Qué es lo que no se tiene que decir a estas personas para ayudarlas realmente? Sabemos lo que hay que decir, la inactividad. ¿Qué no hay que hacer? Bien. Pues, si os dais cuenta, la vida es muy curiosa. Ya lo decía Heráclito, el gran filósofo, que la vida es una lucha de contrarios. Y uno de mis maestros, Carl Gustav Jung, hablaba de ese yin-yang, ¿no? A veces en el mal está el bien está el mal. Bien. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Dar palabras al dolor. El corazón que no expresa el dolor gime hasta romperse, decía Shakespeare. Darle permiso al otro, que relate su historia, que haga suyo su dolor y lo nombre. Crear ese espacio de comprensión. Cuidado con las palabras fáciles. Cuidado con las frases hechas. Dios le hizo 1000 favores, piensa que estuvo bien atendido, él no querría verte así, tienes que ser fuerte. Entonces, nosotros en los grupos de ayuda mutua en duelo hay 2, 3 sesiones que se las dedicamos a los otros. Pero no los otros de Amenábar, los fantasmas. No, los otros son esas personas
que no soportan soportar el dolor o mi dolor. Los que nos dicen tienes que salir, tienes que hacer un esfuerzo, no te quedes en casa, trabaja, vuelve al trabajo. Mirad, os lo cuento con una anécdota. Serie Doctor House. No sé si la recordáis. Yo vi las primeras temporadas, después ya, como era siempre lo mismo, ¿no? Y hay un capítulo que digo, qué pena que no lo grabé. El gran amigo del Doctor House, médico oncólogo, que el pobre hombre siempre se separan de él, le abandona, se divorcia. Por fin conoce a su chica del alma, a una chica maravillosa, pero mira tú por dónde, que le aparece una enfermedad rara que se la diagnostica el Doctor House, y al final, pues, avanzando el capítulo, él tiene que desconectarla de las máquinas, él ya le pide de alguna manera, bueno, pues no sé si una eutanasia, pero bueno, no voy a entrar ahora en eso, pero desconectarla, no sé si una limitación del esfuerzo terapéutico, todas esas cosas que hablamos, pero el caso es que la chica se muere. Y entonces se muere en su hospital, en su unidad. Y entonces el capítulo avanza donde un grupo de compañeros del hospital van donde él y le dice, lárgate del hospital, cambia de sitio, cambia de aires, vete a otro hospital, no puedes estar aquí, todo te va a recordar a ella, sal, haz deporte, conoce a otra mujer, apúntate a bailes de salón, apúntate a 2 idiomas, cambia de lugar, vete a Connecticut, vete a Ohio, pero salte de aquí. Otro grupo de profesionales dice, no, ¿qué haces? Tú vales mucho, tú tienes que adaptarte a este entorno, tú tienes que aceptar la realidad, tienes aquí muchos amigos, ella no querría que te fueras, vas a echar tu carrera. Y acabando el capítulo, quedaros con esta imagen. Está él en su despacho, en penumbra, con una mesa grande de jefe de medicina, con una caja, una cosa muy curiosa, todos los americanos cuando les echan de su trabajo se van, todos les cabe en una cajita. Los españoles tenemos que guardar en 72 cajas lo que tenemos en el despacho. Yo les cabe todo en una cajita. Y entonces entra una compañera de trabajo y él levanta la cabeza y le dice, ¿de qué equipo eres? ¿De los que dicen que me quede o de los que dicen que me vaya? Y esta chica, oncóloga, que tiene una consulta externa en el hospital, había perdido a su marido hacía unos años cuando ella estaba terminando la carrera por un cáncer. Y ella le dice, no, yo no vengo a decirte ni que te vayas ni que te quedes. Solo te vengo a decir una cosa. Esta mañana, poner oído, esta mañana entró un hombre con una bufanda del color de los ojos de mi marido y lloré. Se da la vuelta y se va. Moraleja. Hagas lo que hagas, estés donde estés, nada puedes hacer para evitar, controlar, suprimir el dolor. Mientras vivas, el dolor te acompañará toda la vida. Lo único que puedes decidir desde tu dimensión espiritual, desde tu yo profundo, desde tu eje central, es qué decides hacer con tu dolor. ¿Dónde quiero estar triste? ¿Con quién quiero estar triste? ¿Cómo quiero recordarle? ¿Y cómo quiero vivenciar mi dolor? Y esa es la dimensión espiritual conectada con lo más humano, pero que trasciende cuando lo colocamos en otra dimensión. Pero en definitiva, ¿cuál es el mensaje que os estoy diciendo? Que el duelo no se cura porque no es una enfermedad. El duelo no se soluciona porque no es un problema. El duelo es una experiencia traumática de la vida, de la existencia, y forma parte de la vida. Vivir es incorporar y soltar. Vivir es decidir, optar, renunciar, dejar. Vivir es el arte del buen morir, de saber que sé y sentir que la vida es incorporar cosas y soltarlas, aceptar cosas, sentirlas, es de alguna manera asimilar y acomodar cosas, pero en ese intervalo saber que no posees nada, no controlas nada, solo tienes la vida que tienes. La vida no es un don, pues si no lo tendrían unos y otros no. La vida no es un regalo, porque no sé vosotras, pero a veces cuando nos regalan algo no se lo decimos a quien nos lo regala, pero nos dan el ticket de regalo y la devolvemos. La vida es una responsabilidad. La vida es una conexión con lo más profundo de nosotros y nuestra libertad de decidir cómo queremos vivirla.
que el duelo nos recuerda que las pérdidas forman parte de la vida. Abandonos, rechazos, traiciones, humillaciones, injusticias, pandemias. Claro, ¿qué ocurre? A veces las pandemias son más dolorosas cuando nos recuerdan lo efímero de la vida, nos recuerdan de alguna manera nuestra vulnerabilidad y que al final somos seres dependientes, seres relacionales y que tenemos que aceptar el hecho de que necesitamos ayuda. Y a veces las crisis, los sufrimientos que en sí mismos no valen para nada, son una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para tomar conciencia de lo realmente importante en la vida. Esa mujer le estaba diciendo al amigo el Dr. House, decide qué quieres hacer con tu vida, decide cómo quieres vivir y dar sentido a tu vida, pero no puedes apartar tu dolor y tu sufrimiento. Muy bien, en los últimos 10 minutos que nos quedan de este encuentro online, hay varias preguntas, algunas se van a quedar sin contestar, pero hay dos preguntas que van mucho en el mismo sentido, te las voy a hacer. María Rosa nos dice, ¿cómo manejar la pérdida en situación de ausencia o de despedida? Que esto ha pasado mucho. Y Federico Gil nos dice que cómo nos aconseja que expliquemos a los familiares que por normativa sanitaria no podemos permitirles despedirse de sus familiares. Vale. Es decir, las dos es la ausencia, ¿no? Bien. Entonces, lo primero, siguiendo de alguna manera todo el relato que hemos compartido esta tarde, lo primero, dar permiso a las personas para que expresen su rabia, porque el duelo es reconocer, poner nombre a las emociones y expresarlas. 2, ayudar a las personas a que entiendan que dentro de esa rabia hay cosas que no pueden controlar, que están bajo las condiciones de una situación de pandemia, que esa rabia les conecta, en definitiva, con la tristeza y el dolor, con el deseo. Quiero, tengo que, usted tiene que hacerlo, porque la rabia va hacia uno mismo, culpa, hacia los demás, hostilidad, ira, odio, hacia Dios, hacia la vida, ¿no? Culpa. Entonces, las personas tienen que entender o comprender de alguna manera, desde una sana escucha, conectando con ellos, conectando con la realidad, que están bajo las condiciones que no pueden controlar. Y que aprender a vivir sin el ser querido es aprender a aceptar el hecho de cómo murió, de cómo está, de cómo ocurrió. Pero eso no se hace diciéndole al otro una y otra vez, sino que se escuchen, que tomen conciencia y ayudándoles a través de preguntas. ¿Qué hubieses hecho? ¿Por qué no las has hecho? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué depende de ti? ¿Qué no depende de ti? ¿Qué sientes cuando sientes esa rabia? Y la persona conecta con el dolor. Muy importante ayudarles a ver que la despedida no es un acto puntual. Es toda una vida la que se concentra en el dolor y en la muerte. Que cada beso, cada momento, cada circunstancia compartida forma parte de toda una existencia. Y que, aunque no pueda agarrarle la mano, no pueda cuidarle, no pueda estar con él, hay algo que de alguna manera puedo conectar. Ha sido bien cuidado, ha estado protegido, en qué condiciones murió, tener información, conectar con esa información, conocer lo ocurrido, compartirlo con los demás y sobre todo lo que es ese autodistanciamiento y ver la realidad en perspectiva. Somos muchos los que estamos sufriendo esto. Estas son las condiciones de este duelo, como la tiene un suicidio, como la tiene un accidente de tráfico, me hubiese gustado decirle, hubiese querido decirle. Luego la despedida no es un acto puntual. Es algo que no necesita la persona que se va, la necesita el que se queda. Y en definitiva, cuando rascamos eso, cuando lo hablamos, cuando lo compartimos, en el fondo, ¿qué es lo que va a salir? Me hubiese gustado verle, acariciarle, decirle un montón de cosas. Y ahí podemos hacerlo de manera simbólica. Podemos hacer funerales, podemos hacer homenajes, podemos hacer cartas, podemos hacer libros de recuerdos, podemos hacer un montón de rituales de despedida. Pero ninguno va a colmar, en definitiva, lo que yo hubiese querido. Porque en el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Duele el dolor es doloroso, me hubiese gustado tenerle, ya no le veo, ya no le voy a volver a ver. En el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando quisiera haberla agarrado, ¿por qué no le intubaron? ¿Por qué no se fue a la UCI antes? Porque en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Mira, Roberto, cuánto me duele, cómo me hubiese gustado. En esa expresión de la rabia, la persona va conectando en definitiva con esa despedida que puedo hacer de la manera más sana posible. Ya no es tanto el funeral cuando pueda hacer la misa, ya no es tanto el homenaje cuando podamos reunirnos todos, ya no es tanto la comida, ya no es tanto la carta, ya no es tanto las flores o la velita. Es, en definitiva, que lo que deseo es recordarte, hablar de ti,
porque el mayor homenaje es poder decir al mundo lo que has significado en mi vida, lo mucho que me has importado y lo mucho que te he querido. Es también una forma de homenaje recordar. Muy importante también, no nos olvidemos de los niños, explicarles las cosas, hacerles partícipes de ese duelo, poderlo compartir en la compañía de las personas que te aman, en esa intimidad de los que te quieren y en esos homenajes que puedo hacer con el tiempo. ¿Con qué tiempo? Con el tiempo en que podremos ir a donde has estado, a depositar las cenizas donde tú has querido, a convivir juntos en aquellos espacios donde nos hemos amado. Y eso es una manera de despedirse también. Muy bien. Y la segunda pregunta, en el tema de la ausencia, que es ponerse un poco en el lado de aquellos sanitarios que han tenido que pasar también esta situación de cómo nos aconseja que expliquemos a los familiares que por normativas sanitarias, es decir, cuando hay una ley, cuando hay una obligación, no podemos permitirles despedirse a sus familiares. Esto es muy frustrante, ¿no? Para los Esto es muy frustrante, sí. Por eso es muy importante y nosotros lo hemos vivido aquí. No podemos quitar las emociones con explicaciones. Y yo entiendo que puedo resultar muy pesado. Mira, voy a hacer algo que no sé si debo hacer. Yo me confieso fumador, ya tendré que dejarlo. Fumar provoca 9 de cada 10 cánceres de pulmón. Fumar mata. Y ya te ponen hasta el señor con el costurón ahí detrás. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando vemos a alguien rabioso, cabreado, que hace la curva que decimos los psicólogos de hostilidad, ira. ¿Por qué? No lo entiendo. Hostilidad. Ustedes no me dejan. Esto es terrible. Y no. ¿Qué ocurre? Está claro que miramos a los ojos, escuchamos y hacemos aquello que hablaban Miller, que era un gran experto en counseling, en esas técnicas que a muchos psicólogos nos han enseñado de la entrevista motivacional. Genera un vínculo, una empatía. Te escucho. Te devuelvo comprensión. Te señalo y genero esa discrepancia. Es verdad, tienes razón. Pero ¿qué pasaría si te das cuenta y ahora hacemos esto? ¿Qué está ocurriendo en otros sitios? Sé que tienes razón, no obstante, lo hacemos porque vínculo, empatía, genero una discrepancia, pero evito toda discusión y ayudo a que el otro confíe en sus recursos, entienda lo que está ocurriendo y se haga consciente de eso. Cuando lo hemos hecho en nuestros entornos de trabajo, la inmensa mayoría de las personas lo han entendido, pero han expresado su rabia y su lamento, han intentado colarse, han intentado muchas veces persuadirnos y nosotros, desde nuestra labor como agentes de salud, entiendo, comprendo, acojo, confronto, señalo y también de alguna manera acojo. Y después viene lo más importante. Las camas las limpiamos, las pinzas las esterilizamos, las mascarillas las tiramos y ponemos otras nuevas, los guantes los cambiamos. Y tú, que ayudas al otro a pensar, y tú que le señalas por qué no puede entrar, y tú que te colocas delante porque sabes que lo que tienes que hacer cumple 3 condiciones. ¿Es útil? ¿Para qué lo haces? ¿Tiene algún sentido? Sí, para cuidarte, cuidarlo y cuidar al familiar. ¿Es necesario aquí y ahora? Sí, porque como agente de salud estás poniendo límites. ¿Y vas a provocar un bien? Sí, pero el otro, como decía mi abuela, enseñar al otro es una obra de caridad, pero enseñar al que no quiere saber, decirle algo al que no quiere escuchar, darle de comer al que no quiere comer, es muy doloroso. Entonces, de la misma manera que tú esterilizas las tijeras, también el profesional después, cuando hace esa labor y recoge todo ese montón de rabia, tiene también que compartirla con un equipo que te acoge, que te ayuda, pedir ayuda a otros compañeros, expresar tu dolor y tu rabia, trabajar de tal manera
en ambientes lo más sanos posibles, los mejor coordinados posibles, ayudar al que ayuda. Es muy importante que el sanitario esté sano y también tome conciencia y se cuide. ¿Para qué hago lo que hago? Conecte con sus emociones, las exprese, llore, se abrace. Era muy importante. Yo en mi vida laboral, 20 y tantos años que llevo en esto, en muchos momentos de dolor y sufrimiento que los que he podido pasar ayudando personas, una de las cosas que más me ha gustado es coger a los profesionales, colocarlos en una esquina y decir, venga, y ahora que tú estás sufriendo por el dolor del otro, ahora que estás sufriendo por ayudar, le llaman fatiga de compasión, le llaman burnout, le llaman estrés. Antes le llamaban dolor vicario, dolor por el otro. Ese experimento crucis que tú pasas de ver la cruz del otro y sujetar el dolor del otro. Tú también necesitas cuidarte, expresar tu dolor, compartirlo, pedir ayuda. ¿Cuál es el problema? Si nos ponemos el calzoncillo y la toalla por encima, como Superman o Superwoman, y queremos hacerlo todo. También tenemos límites. Entonces sabemos que lo que hacemos, de la misma manera que el cirujano cuando corta, la única diferencia entre Jack el Destripador y el cirujano que te opera es el sentido último de por qué hace las cosas. ¿Para qué hago lo que hago y qué quiero? Jack el Destripador, matarte y quitarte las vísceras, el cirujano curarte. Cuando tú tienes que decirle, y sé de lo que hablo, porque ahora me está viniendo un momento donde yo a un padre de 80 y tantos años, en la puerta del hospital, tuve que pararme, escucharle un buen rato, oírle llorar, señalarle, ayudarle a pensar por qué no podía subir a ver a su hija con COVID. Permitimos a la madre, permitimos hacer algún cambio con los hermanos, pero aquel padre era cardiópata, tenía problemas respiratorios y subir en aquellas condiciones de COVID era ponerle en riesgo. A él, a su familia y después a su mujer que iba a casa. Luego, si tú sabes por qué haces lo que haces, para qué lo haces, cuando esa frase de Nietzsche que utilizaba Viktor Frankl muchas veces, cuando uno tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero cuando subí a la planta me abracé a una compañera que no podía abrazarme a ella y me eché a llorar porque para mí era muy doloroso, porque me ponía en la situación. Y si fuera mi hijo el que estuviera en la planta. Pero yo sabía que lo que hacía tenía un sentido. Y a veces cuando uno decide desde tu libertad y tu responsabilidad hacer algo con sentido, no sienta bien, La ayuda sienta bien porque no siente paz interior o siente la tranquilidad de saber que hace las cosas por algo, pero no divierte. Si tú quieres divertirte haciendo terapias de duelo o ayudando a los profesionales, lo habéis visto en la televisión. Nosotros, yo no trabajo en un hospital de agudos, en UCI, pero nosotros también hemos tenido en la fundación que atender a personas con COVID. Y ha habido profesionales que han estado ahí horas y horas y horas. Y hemos estado horas y horas y horas con personas en esa situación. Y eso duele. Si tú sabes por qué lo haces y para qué lo haces, eso tiene un sentido. Pero lo habéis escuchado en muchas personas, no somos héroes, lo que queremos es hacer bien las cosas, estar protegidos, tener los materiales que necesitamos, enfrentarnos a la sociedad, pero también es verdad que el otro tiene que ser responsable. Mi médica de cabecera, que es maravillosa, no va con un extintor detrás de mí apagándome los cigarrillos. Me dice, usted es responsable y usted se tiene que hacer cargo de esto. Como decía Galileo, cuando delante de los obispos le decía, la Tierra es redonda, el Sol no está en el centro del universo, si es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y les ponía un telescopio para que vieran los obispos, y San Roberto Belarmino decía que no, que te quemamos, cállate, y él dijo al final, bueno, y sin embargo se mueve. Él tenía una frase que decía, nada puedes enseñar al corazón de un ser humano, lo único que puedes hacer es que tome conciencia y lo guarde dentro de sí, que se dé cuenta. A veces hay que preguntarse, ¿para qué ayudo? ¿Para que me quieran? A lo mejor ese padre se dio la vuelta y siempre me tendrá en su recuerdo como una persona desagradable. Ahora, Roberto, ¿tú volverías a hacer lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque estoy previniendo un mal mayor. ¿Y para qué quieres hacer eso? Por caridad, altruismo, solidaridad, por bien. ¿Y para qué quieres hacer el bien?
porque cuando lo haces, ¿qué te viene de vuelta? Una sensación de paz y de saber que la vida tiene un sentido y como profesional tiene un sentido. ¿Te divierte? No. ¿Te alegra? No. ¿Te lo pasas muy bien? No. ¿El otro puede quererte? Pues no. La cuestión es, ¿por qué te joroba tanto tener que decirle no a una persona que no puede entrar? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Eso qué significa? ¿Y ahora qué sientes? Porque a veces nos pasa a los ayudantes, y a mí me pasa, ¿eh? Hoy en un encuentro de relación de ayuda hubo un familiar que me puso muy nervioso y levanté un poquito la voz y me incomodó y lo vieron mis compañeros. Y claro, como psicólogo uno parece que tiene que ser plano y tiene que ser autocentrado, claro, tranquilo, adaptado. No, yo discuto, yo pierdo los nervios. O sea, hacer la paz con los límites, conectar con nuestra propia vulnerabilidad, con nuestras propias dependencias, con nuestra necesidad de ayuda. ¿Y sabéis qué pasa también? Si uno se equivoca, pues también pide perdón o intenta reparar. Y lo que es muy importante, el trabajo en equipo. Eso no lo haces tú solo. Hay unos protocolos, hay unas comisiones, hay un grupo de personas que juntos trabajan para ayudar a la gente. Y esto es muy importante. Esta situación de sufrimiento también nos ha conectado con un sentimiento de solidaridad. En situaciones de crisis, de dolor y sufrimiento, aparece algo fieramente humano, único y exclusivo humano, esa capacidad espiritual, conectada a veces en una religión o a veces al humanismo, que saca también lo mejor de nosotros y también lo peor. Viktor Frankl lo decía, ¿verdad? En El hombre en busca de sentido. Si algo descubrí en el campo de concentración era que los santos eran más santos y los cerdos más cerdos. William James, otro gran psicólogo, diría, elige tú. Tú cómo quieres estar, cómo te quieres posicionar, qué quieres hacer. Decirle a una persona no tiene un sentido, pero genera un dolor. Optar por distintas maneras de ayudar es asumir un riesgo. No puedes actuar sobre seguro, no te puedes justificar y hay que asumir un riesgo. Hay personas que no pueden entenderte y te van a volcar la rabia. Tú estás dispuesto. Por eso es muy importante trabajar en equipo, compartirlo en todo y saber que formas parte de una realidad mucho más elevada que tú, de personas que trabajan por el bien de los demás y que tú estás solo en esto. Muy bien, Roberto, pues ya hemos llegado al final del encuentro. Han pasado ya 1 hora y cuarto, para que sepas. Madre mía. Me alegro de tenerte aquí. Queremos agradecer mucho al equipo de comunicación de la Fundación y agradecerte a ti que estés aquí con nosotros. Sí que me gustaría cerrar, que nos dieras un mensaje de esperanza, un mensaje, ¿no? Para cerrar arriba, ¿no? Es decir, si algo estoy descubriendo en este tiempo de dolor y sufrimiento, es la capacidad humana que tenemos para adaptarnos a situaciones de dolor y sufrimiento, para aceptar realidades que son terriblemente duras. Y después, cómo saca, de alguna manera, y lo decía antes, lo mejor de nosotros mismos. He visto a muchas personas sufrir, estoy cansado y agotado, estoy triste, sanamente triste, pero estoy muy esperanzado porque en otros momentos de mi vida también lo he visto y en esta semana lo estoy comprobando. Qué buena gente hay en el mundo. El mundo se sostiene por el amor. El mundo se sostiene por la capacidad de ayuda. Y como decía San Juan de Dios, todo perece, pero la buena obra permanece. En definitiva, no nos podemos olvidar de la caridad. Y en situaciones de dolor y sufrimiento, al final, lo que uno descubre es algo fieramente humano, la bondad inherente en el ser humano, nuestra capacidad de afrontar las situaciones límite, de actualizarnos nuestras competencias y capacidades y la capacidad que tenemos para sacar eso que unos llaman altruismo, otros caridad, otros bondad y que al final, de alguna manera, es el ejercicio de la propia humanidad. Los humanos nos queremos, nos cuidamos y nos ayudamos. Nacemos de la intemperie, nacemos de la dependencia y cuando pasamos por situaciones de dolor y sufrimiento sale lo mejor de nosotros. Aunque a veces hay que aceptar el hecho y comprender que, bueno, hay personas que se bloquean, que tienen miedo, que tienen rabia o que necesitan más tiempo que otras. Pero saldremos de esta crisis, saldremos todos con una esperanza renovada, porque hay algo espiritual en el ser humano, la capacidad de decidir de nuestra libertad y responsabilidad cómo queremos vivir esto. Y el sentido tan grande que he visto en mis compañeros en la institución.
la cantidad de familiares que han entendido por qué no debían entrar. Y esos momentos de amor y cariño tan grande y esas despedidas que hemos podido conseguir y esas despedidas que las personas hacen de una manera espiritual diferida y la ayuda de los demás. Y esa ilusión que pone el ser humano para readaptarse y para revivir y resignificarse. Y como en otras pandemias saldremos adelante. Ahora, ¿qué ocurre? Pues como en toda la historia de la humanidad, veremos dentro de unos años a dónde nos ha llevado esto, pero probablemente a la esperanza. Muchas gracias. Espero que esto os haya valido y os deseo que de alguna manera os voy a decir algo que os va a impactar, pero a ver si consigo explicarlo bien. Os deseo que hagáis muchos duelos, que la vida os traiga muchos duelos. El dolor de la pérdida es el dolor de amor. El dolor por perderle hoy, el sufrimiento de hoy, ha sido la felicidad de entonces. Cuantos más te quiero, cuantas más caricias, cuanto más compartir, más duelos. Ojalá tengas una vida larga llena de duelos, porque eso quiere decir que habrás vivido, que te habrán amado y que habrás amado mucho. Y eso es, en definitiva, lo que sostiene la vida, el amor. Que Dios os bendiga, que la ciencia os dé salud, que la nueva normalidad venga cuanto antes y cuando abran los bares, una caña a mi salud. Que lo paséis lo mejor posible. Hasta luego.